Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos que escuchan y que ven este video. Sean bienvenidos a la reflexión bíblica. Vamos a tomar la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7. Voy a dar lectura y escucha con atención. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. De este texto, mi amado oyente, vamos a pensar bajo el título Cuando Dios se da a sí mismo. Cuando Dios se da a sí mismo. Pero antes, cierra tus ojos y hagamos una breve oración. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, abre nuestros ojos para ver lo que tú has revelado en tu palabra. Quebranta nuestros corazones para que podamos recibir lo que tú has prometido. Habla, Señor, a nuestro corazón por medio de esta palabra y que el Espíritu Santo nos haga temblar ante la grandeza de tu pacto, de tu gracia. Humíllanos, Señor, porque tú nos has elegido. Inflama nuestro corazón con el gozo de saber que somos tuyos. No permitas, Padre, que tratemos livianamente esta palabra que tú traes a nosotros y la obra misma que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Cristo, el mediador del nuevo pacto, oramos. Amén. Amén. Estimados hermanos, amigos, estamos en Génesis capítulo 17. Abraham tiene 99 años. Ya no es un joven entusiasta, lleno de sueños. Ya es un anciano agotado que carga con promesas aún no cumplidas. Su pasado está marcado por tropiezos, recuerda, la cobardía que mostró en Egipto, el desastre con Agar, el dolor de Ismael. Su cuerpo además ya está sentenciado por la muerte. Y en este momento, precisamente aquí, cuando todo parece imposible, Dios le habla a este hombre y no viene a ofrecerle consejos, no viene a negociar términos, no viene a evaluar el desempeño de Abraham. Entonces, ¿a qué viene Dios? Él viene a establecer su pacto. Aquí no comienza una relación en este capítulo. Aquí Dios vino a confirmar soberanamente lo que Él mismo inició en Génesis 12 y lo ratificó en Génesis 15. Este texto es el momento donde el Dios Todopoderoso, el Shaddai, declara que lo que Él ha iniciado, Él lo consumará. Y lo hace con una declaración que debería hacer temblar el alma de todo creyente. Dice la Escritura: yo estableceré mi pacto para ser tu Dios. Bien, eso le dice Dios a Abraham. Yo seré tu Dios. No dice para darte bendiciones. No dice para cumplir tus deseos. Dice para ser tu Dios. ¿Queda claro? Bien, la pregunta en que gobierna este texto, la pregunta que debe gobernar tu vida y la mía es esta: ¿qué significa que Dios se dé a sí mismo? ¿Qué significa que Dios se dé a sí mismo? Piensa, reflexiona. Bien, esta es nuestra meditación en esta ocasión. Prepara tu mente, tu corazón y pensemos cuando Dios se da a sí mismo. Cuando Dios se da a sí mismo, basado en este versículo que tú ya escuchaste. Dios establece su pacto por iniciativa soberana. En la primera parte de nuestro texto nos dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Sí? Dios dice: estableceré mi pacto entre mí y ti. El verbo que gobierna todo, el verbo es determinante. Estableceré. ¿Quién establece? Dios. Por eso dice: yo estableceré. En hebreo, bakimoti, significa levantar, afirmar, hacer permanecer, sostener inquebrantablemente. Aquí no es una propuesta. Dios no se acerca con una propuesta a Abraham. No es un contrato bilateral, el pacto. No es una negociación entre partes.
El sujeto aquí es Dios. Abraham no aparece actuando, solo aparece recibiendo. Quien está en acción es Dios. Y esto fue diseñado así por el Espíritu Santo. Moisés, inspirado por Dios, estructura la frase de modo que toda la acción recae en Dios. No hay verbos conjugados aquí en los que Abraham sea el sujeto. Abraham simplemente es receptor pasivo de la actividad divina. Aquí tenemos la primera lección del pacto, mi amado oyente. El pacto no es una promesa de Dios a la iniciativa humana, es la imposición soberana de la voluntad divina sobre este pecador que Dios ha elegido. ¿Entre quiénes establece Dios el pacto? Dice, entre mí y ti. Más claro, no puede ser. Aquí hay una relación directa, personal, irreversible. No dice entre mi religión y tu moralidad. Tampoco dice entre mis requisitos y tu esfuerzo. Dice entre mí y ti. Nada más. No hay otra. ¿Y eso qué indica? Indica intimidad. Este es el Dios infinito estableciendo un lazo indisoluble con un hombre finito. El creador con la criatura. Y nota el orden aquí, es crucial. Primero aparece mí, segundo ti, es decir, Dios primero, Abraham después. Dios está activo, Abraham es receptivo. ¿Por qué es esto tan importante, mi amado oyente? Porque si el pacto dependiera de Abraham, ya habría fracasado. Egipto lo demostró, Agar lo demostró, pero el pacto no depende de Abraham, depende exclusivamente de Dios. La naturaleza unilateral del pacto, hermanos, aquí debemos hacer una pausa para reflexionar, una pausa teológica, para pensar qué tipo de pacto es esto. Escucha bien, en el antiguo cercano oriente existían dos tipos de pactos. Uno llamado pactos paritarios, es decir, entre iguales, tratados bilaterales donde ambas partes proponen términos. El segundo pacto es llamado pactos de concesión real, donde un rey superior impone soberanamente su voluntad sobre un vasallo, pero se compromete a sí mismo en el proceso. Y en Génesis capítulo 17 es claramente del segundo tipo, pero con una diferencia radical, contundente. En los pactos del antiguo cercano oriente, el rey se comprometía a proteger al vasallo si éste obedecía. ¿Escuchaste bien? Se comprometía a proteger al vasallo si éste obedecía. Aquí, Dios se compromete a ser Dios del vasallo, que es Abraham, independientemente del desempeño de Abraham. Ahí está la diferencia. Esto no es un pacto de obras, es un pacto de gracia soberana. Hermano, amigo, tú que estás del otro lado, si Dios estableció su pacto por iniciativa propia, entonces nuestra salvación no depende de nuestra capacidad de iniciarlo, de mantenerlo, ni de perfeccionarlo. Depende de la fidelidad del Dios que habló. No hay otra. Y ese Dios no miente. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Además, Dios no se arrepiente. Pero el texto no termina aquí. Dios no solo establece el pacto con Abraham, sino que lo extiende. ¿Hacia dónde? Dios extiende su pacto a través de las generaciones, lo dice la segunda parte de nuestro texto, cuando dice lo siguiente: y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Sí? El alcance es generacional. Y tu descendencia después de ti. Maravilloso. El hebreo Saraka, Areka, literalmente se traduce tu semilla detrás de ti. El pacto no muere con Abraham. El pacto se extiende a sus generaciones. Atraviesa una generación. No, dice generaciones. Sobrevive a la muerte de aquella persona con quien se hizo el pacto. Y esto enseña algo glorioso, mi amado oyente. El pacto de Dios no depende de la longevidad humana, depende de la fidelidad divina
que trasciende el tiempo. Si Dios es eterno, su pacto permanece igual. El tiempo no lo va a limitar. Abraham morirá, Isaac morirá, Jacob morirá, pero el pacto tampoco morirá. Hermanos, el hombre muere, pero el pacto no, porque el pacto no está fundado en la vida del hombre, sino en la palabra del Dios eterno. La perpetuidad del pacto es claro. Dice, por pacto perpetuo. El hebreo berit olam. Olam no significa solo mucho tiempo. Significa duración incuestionable, continuidad que trasciende. ¿Sí? Que trasciende generaciones, naciones, incluso trasciende la muerte. Cuando Dios dice berit olam, está declarando algo maravilloso. Está diciendo que este pacto no caduca, no se renegocia. Este pacto no se cancela. No es un pacto útil que dura mientras sirve. Es un pacto eterno que gobierna para siempre. Maravilloso, hermanos. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si el pacto es perpetuo, ¿puede romperse? Reflexiona, piensa, medita. La respuesta bíblica es devastadora y contundente. El pacto no puede romperse por el hombre, porque no fue establecido por el hombre. Fue establecido por Dios, y Dios no puede negarse a sí mismo. El fundamento teológico del pacto. Y la pregunta es, ¿qué significa pacto? Antes de avanzar al corazón del texto, mi amado oyente, debemos detenernos aquí y pensar en la palabra pacto, pues la palabra pacto carga todo el peso de Génesis 17. Si no la entendemos bíblicamente, este capítulo se reduce a religión. Si la entendemos bien, tu corazón y la mía, nuestra alma debe temblar. La palabra hebrea berit, que es el término que se usa aquí, no significa simplemente acuerdo. No significa contrato en el sentido moderno. Significa pacto. Y el campo semántico apunta a lo siguiente. Pacto apunta a un vínculo establecido, a una relación formalmente definida, a un compromiso irreversible, a una relación sellada con consecuencias reales. Por eso en hebreo no se firma un pacto. En hebreo se corta un pacto y se pronuncia karat berit. Y esto es crucial, mi amado oyente. Cortar un pacto. ¿Qué significa esto? El trasfondo es sangriento, porque la expresión karat berit viene del ritual antiguo, donde se sacrificaban animales, se partían los animales a la mitad. Las partes del pacto, las personas pasaban entre los cuerpos sangrantes. Y el mensaje era inequívoco, ¿sabes? Si pasaban por en medio del pacto, era que me ocurra lo que a estos animales si rompo este pacto. ¿Sí? Que me ocurra lo que a estos animales si rompo este pacto. El pacto no era sentimental, era mortalmente serio. Implicaba vida, sangre y juicio. El testimonio de Génesis capítulo 15 muestra exactamente esto que te acabo de decir. Abraham preparó los animales, los partió y esperó. Pero cuando llegó el momento de pasar entre los pedazos, algo inesperado sucedió. Solo Dios pasó en medio. Manifestado en el horno humeante y la antorcha de fuego, solo Dios caminó entre la sangre y Abraham permaneció fuera, observando y temblando. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O qué nos enseña esto? Esto enseña algo que debe quebrantar nuestra alma. Como si Dios le estaba diciendo, Dios estaba asumiendo sobre sí mismo la maldición del pacto. No un pacto entre iguales, un pacto donde Dios se maldice a sí mismo si falla. ¿Cuál es el significado teológico de berit, de pacto entonces?
teológicamente Berit, no es un contrato entre iguales, sino un vínculo soberano establecido por un superior que se compromete a sí mismo y él mismo definió los términos y también él garantiza las consecuencias. En la Escritura, el pacto no nace de negociación humana, no depende del desempeño del receptor, no se sostiene por balance de poder. El pacto es gracia soberana, con autoridad absoluta. Por eso en Génesis 17:7 dice claramente, yo estableceré mi pacto. Sí, yo estableceré mi pacto. Dios no responde a Abraham, Dios se revela a Abraham, Dios se compromete con Abraham. ¿Y cómo entendió Abraham el pacto? Abraham no lo entendió como religión. Sí, no lo entendió como una religión abstracta ni como beneficio teórico. Abraham era un hombre del antiguo cercano oriente y para él un pacto significaba lo siguiente. El pacto significaba vida o muerte, honor o vergüenza, protección absoluta o destrucción total. Cuando Abraham oye Berit, entiende cuatro cosas. Primero, entiende autoridad. Por eso, Abraham se postró sobre su rostro en Génesis 17:3 porque sabe quién es el que está estableciendo un pacto con él. Y esa postura que tomó Abraham no es litúrgica ni decorativa. Es terror reverente ante el soberano absoluto. Segundo, Abraham entiende gracia inmerecida. Porque Abraham no propuso nada, ¿sí? No propone nada aquí, no promete obediencia perfecta, no ofrece compensación, simplemente cree, dice Génesis 15:6. Para Abraham, que Dios hiciera pacto con él era inconcebible, pues en su tiempo un Dios no se ata a un hombre, un rey no se compromete con un nómada estéril como él. Y esto solo puede explicarse por gracia soberana. Tercero, Abraham entiende por Berit como permanencia. El pacto sobrevive a la muerte. Va a morir Abraham, va a morir su descendencia y el pacto va a continuar. Por eso incluye a su descendencia. No depende entonces de su longevidad, depende de la fidelidad de Dios. Y cuarto, Abraham entiende el costo, porque el pacto, Berit, exige cambio de nombre. Abraham ya no será llamado así, será llamado Abraham. Además, se iba a circuncidar, entendió así, circuncisión, separación, obediencia visible a este Dios, no para ganar el pacto, sino porque Él está ya dentro de ese pacto. Como un breve resumen teológico, en hebreo el término berit, entonces, es un vínculo soberano, sellado con sangre, establecido por Dios, irrevocable en su duración, que crea pertenencia mutua y coloca toda la vida del hombre bajo el señorío del Dios que se da a sí mismo. Abraham entendió esto no como teoría, sino como una realidad existencial. Si este Dios es mi Dios, entonces mi vida ya no me pertenece. Y por eso caminó como extranjero en la tierra, esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, mi amado oyente, estamos listos para el corazón del pacto. Escucha con atención. Lo que Dios estableció soberanamente, lo que extendió generacionalmente, ahora lo define esencialmente. Si Dios se da a sí mismo como la herencia del pacto, es la tercera parte de nuestro versículo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El propósito supremo del pacto, mi amado oyente, es este: para ser tu Dios. Y aquí está el clímax del pacto.
Aquí está la esencia del pacto. Aquí está la gloria del pacto. El pacto no es primero acerca de tierra. El pacto no es primero acerca de hijos. El pacto no es primero acerca de protección ni de prosperidad. El pacto es acerca de pertenencia y pertenencia mutua. Dios será Dios de Abraham y Abraham le pertenece a Dios. Por eso dice Dios directamente, yo seré tu Dios. En hebreo, liyot lekha le Elohim, literalmente se traduce para hacer a ti como Dios. Esto no es Dios ofreciendo servicios a Abraham, es Dios ofreciéndose a sí mismo a Abraham. Veamos lo que significa ser tu Dios. En términos hebreos, esta frase implica tres realidades. Primero, posesión legítima. Yo seré tu Dios y tú eres mío. No en sentido de dominio tiránico, sino en sentido relacional, pactual, total. Como un esposo dice a su esposa, tú eres mía. O como un padre le dice a su hijo, tú eres mío. Dios está diciendo a Abraham entonces con estas palabras, tú me perteneces, yo soy tuyo y tú me perteneces. Te poseo, eres mío por pacto eterno. Otra realidad que entendió Abraham es lealtad exclusiva. Cuando dice, yo seré tu Dios, ¿qué implica esto? Que no tendrás otro Dios además de mí. Esto no se declara explícitamente sino hasta el Sinaí, pero ya está implícito aquí en esta declaración que Dios le hace a Abraham. El pacto crea una relación de exclusividad. Dios no comparte su pueblo con otros dioses, ni su pueblo se comparte, ¿sí?, con otros dioses. Otra realidad que entendió Abraham es provisión total. Cuando Dios le dice, yo seré tu Dios, significa todo lo que tú necesitas, Abraham, lo encontrarás en mí. No dice, te daré cosas. Dios no le dice a Abraham, vas a encontrar otras cosas en mí. Dice, me daré a mí mismo. Y cuando Dios se da a sí mismo, ¿qué más puede necesitar el hombre? Otra realidad que entendió Abraham es la herencia suprema. Maravilloso. Aquí debemos ver algo, hermanos, que Israel tardó siglos en comprender plenamente. Hermanos, cuando Dios dice, yo seré tu Dios, Dios mismo es la herencia del pacto. La tierra era promesa. Los hijos eran promesa. La bendición era promesa. Pero la promesa suprema, la que sostenía y sostiene todas las demás, era esta: yo seré tu Dios. Los salmos lo dicen. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Los profetas también lo declararon. Cuando uno de los profetas dijo, Jehová es mi porción, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Lamentaciones 3:24. Y en el Nuevo Testamento lo consumará. Pues leemos esto. Estas cosas dice el amén. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. La herencia no es un lugar. La herencia no es una cosa. La herencia es Dios mismo. Maravilloso. ¿Cómo recibió Abraham esta promesa, mi amado oyente? Imagina el alma de Abraham al escuchar estas palabras. Imagina. Él esperaba tierra y Dios le dice, yo seré tu Dios. Abraham esperaba hijos y Dios le dice, yo seré tu Dios. Abraham
esperaba protección. ¿Y qué escuchó de Dios? Yo seré tu Dios. ¿Es esto menos que lo que esperaba? No, claro que no. Hermanos, es infinitamente más. ¿Sí? Porque si Dios es su Dios, entonces la tierra está garantizada. Y Dios no miente. Los hijos están garantizados. Y Dios tampoco falla. La protección de Abraham está garantizada. ¿Por qué? Porque Dios no abandona. Pero más que eso, mi amado oyente, mi amado hermano, si Dios es su Dios, entonces Abraham, ¿qué tiene? Tiene a Dios. Y tener a Dios es tenerlo todo. Maravilloso. Tener a Dios es tenerlo todo. Hemos visto lo que Dios establece, lo que Dios extiende y lo que Dios ofrece. Hermanos, ahora debemos ver lo que esto exige de ti y de mí, de nosotros. Entonces, cuando Dios se da a sí mismo, la vida cambia. Recapitulemos lo que hemos visto. Dios establece su pacto por iniciativa soberana. No esperó que Abraham lo mereciera. Lo estableció porque él quiso y tomó la iniciativa. Dios extiende su pacto a través de generaciones. El pacto no muere con un hombre, sobrevive por la palabra de Dios y por su fidelidad. Dios se da a sí mismo como la herencia suprema. La promesa no es primero tierra ni hijos, es Dios mismo. Y la pregunta inevitable, mi amado oyente, y ahora la pregunta que debe atravesar tu conciencia como una espada de dos filos, ¿eres tú parte de este pacto? No te apresures a responder. Piensa, ¿soy parte de este pacto? No estoy preguntando si naciste en un hogar cristiano, de padres creyentes. Tampoco te estoy preguntando si fuiste bautizado de niño. No estoy preguntando si asistes a la iglesia. Estoy preguntando sencillamente la siguiente pregunta. ¿Ha establecido Dios su pacto contigo? ¿Es Dios, el Dios de Abraham y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es tu Dios? Porque si Dios es tu Dios, entonces, escucha bien, tu vida ya no te pertenece. Así como Abraham cambió de nombre, tú has cambiado de identidad. Ya no vives para ti, vives para aquel que te compró con su sangre. Otra cosa, mi amado oyente, es que tu esperanza no está en esta tierra. Como Abraham habitó en tiendas, tú habitas como extranjero aquí en la tierra y tu ciudadanía está en los cielos. Tu herencia es eterna. Y otra cosa importante es que tu gozo entonces no depende de las circunstancias, de tus enfermedades, de tus problemas económicos, de todo lo que vivimos en esta tierra. Como Abraham creyó contra esperanza, tú confía en el Dios que no miente. Porque si Dios es tu Dios, cuando todo falla, Dios permanece. Cuando todos te abandonan, Dios está contigo. Cuando la muerte te sorprenda y venga, Dios te recibirá en gloria. Porque Dios, mi amado oyente, no se da a medias. Cuando Dios se da a sí mismo, se da completamente, eternamente e irrevocablemente. Si tú dudas, tal vez estás aquí y dices, no sé si Dios es mi Dios. No sé si estoy en el pacto. Escucha esto, lo que te voy a decir. Escucha con cuidado. El pacto no se gana. El pacto se recibe. Abraham no hizo nada para merecerlo. Abraham solo creyó. Y la escritura dice claramente, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15,
Versículo 6. Si hoy el Espíritu Santo te está mostrando tu necesidad de Dios, no endurezcas tu corazón, mi amado oyente. No endurezcas tu corazón. Clama a Él. Confía en Cristo. Él es el mediador del nuevo pacto y descubrirás que Dios ya estaba buscándote antes de que tú lo buscaras a Él, y lo que estás sintiendo hoy ya es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ti, y por lo tanto ese es el pacto donde Dios inicia y Dios lo va a completar, y Dios se está dando a sí mismo. Y mi amado hermano, ¿tú que crees que ya estás dentro de este pacto y entraste por la fe en Cristo? Vive como heredero, no como huérfano que va mendigando. Pero ¿cuántos creyentes son así? Mendigos espirituales. Vive no como esclavo que tiembla. Vive como hijo que ha recibido la promesa. Yo seré tu Dios. Sí, yo seré tu Dios. Y esa promesa debe sostenerte hoy. Y te sostiene hoy. Te sostendrá mañana. Te sostendrá en la muerte. Te sostendrá en la eternidad. Porque cuando Dios se da a sí mismo, mi amado oyente, nada, absolutamente nada, puede separarte de Él, ni de su amor, ni de su promesa. Nada. ¿Quién podrá separarnos de Él? Que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea tu Dios hoy y para siempre. Guarda esto en tu corazón y que así sea. Que el Señor te bendiga, te guarde y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.